Buenas noches. El tema para hoy es la asepsia, antisepsia y ambiente hospitalario. En cuanto a la asepsia, podemos decir que se puede traducir como sin gérmenes, ¿no? Asepsia. Entonces, todo el ambiente cuando está estéril, podríamos hablar de asepsia. Antisepsia, en cambio, sería cuando nosotros utilizamos algún medio biocida o germicida para destruir estos microorganismos. Entonces podemos decir que la desinfección se lleva a cabo por medio de biocidas o germicidas, que son sustancias químicas antimicrobianas cuyos mecanismos de acción y resistencia son muy similares a lo de los antibióticos. Esta similitud está generando inquietud por la posibilidad de cruce de información genética que agrave el problema de resistencias bacterianas. Es algo que es real. Nosotros sabemos que en las unidades de cuidados intensivos, pues hay bastante resistencia bacteriana, no solo a los antibióticos, sino también a este tipo de germicidas. La mayoría de biocidas pueden actuar como antisépticos aplicados sobre la piel y tejidos o desinfectantes sobre materiales inanimados, ¿sí? Entonces esto también hay que diferenciar, ¿sí? Antisépticos para ser aplicados a la piel y tejidos y desinfectantes cuando utilizamos sobre materiales inanimados. El espectro de acción de los germicidas depende de las características propias del producto y de factores externos controlables, como la temperatura, concentración, tiempo de exposición, entre otras. Las técnicas de esterilización son fundamentalmente de carácter físico a través de autoclaves que exponen material a vapor o gas esterilizante. Los mayores avances están en las exposiciones a bajas temperaturas con tiempos más cortos de exposición, en paralelo con los avances tecnológicos de instrumentación con materiales que no soportan temperaturas elevadas y con rotaciones de uso altas por la presión asistencial. Entonces siempre ha dado esto un problema ahora en lo que hablamos de las nuevas técnicas quirúrgicas, por ejemplo, con el instrumental laparoscópico, especialmente las mangueras, ¿no? Que son de materiales blandos que no resistan al calor, eh, la fibra óptica, la fibra luminosa también son muy delicadas, de las cuales no pueden someter a un autoclave, por ejemplo. Entonces, vamos a aclarar un poquito lo que es el concepto de asepsia. Lo que hace referencia es a la utilización de procedimientos que impidan el acceso de microorganismos patógenos a un medio libre de ellos. Por ejemplo, mediante lavado de manos, la instauración de técnicas de barrera o la limpieza habitual. Antisepsia es el conjunto de procedimientos o actividades destinados a inhibir o destruir los microorganismos potencialmente patógenos. Para la implementación de la asepsia se utilizan los biocidas, tanto en la piel y tejidos humanos, como son los antisépticos, o como en objetos o superficies o ambientes inanimados, como los desinfectantes. La revolución terapéutica que supuso el descubrimiento de los antibióticos hizo que los biocidas pasaran a un segundo plano. Por lo tanto, ahora la emergencia grave del problema es la multiresistencia bacteriana, que nos sitúa en una era pre-antibiótica, hizo que volvieran a adquirir importancia. La esterilización es otra piedra angular de la antisepsia y tiene como objetivo la eliminación de cualquier microorganismo nocivo o no. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a dar paso a Carolina, por favor, para que continúe. Entonces es la ausencia de microorganismos. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el campo de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. En cambio, la antisepsia es el empleo de sustancias químicas
para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no generan infecciones. Hay a veces que también las sustancias que se emplean tanto en la asepsia como la antisepsia se llaman biocidas. Estos biocidas son sustancias que permiten eliminar o inhibir la reproducción de microorganismos. 3 tipos de biocidas, unos que son dependientes, que tienen más composición química y también va a depender mucho del modo de acción en la que se utiliza. Hay otros que son dependientes de la exposición, esto tiene que ver con el tiempo, las temperaturas que pueden interferir. Y otros que son dependientes del germen, que son concentraciones, depende de las concentraciones que existan en los microorganismos. Entonces, ¿qué es esterilización? Esterilización es la destrucción de todos los microorganismos y las formas de resistencia que puedan existir en la superficie o en el espesor de un objeto cualquiera que se utilice en el paciente. Solo es aplicable en objetos y nunca va a ser aplicable en los seres vivos. Esterilidad, en cambio, es la ausencia de microorganismos, incluidos las esporas. Y también es sinónimo de aséptico. Y la desinsertación es el control de vectores y reservorios por medios físicos o químicos, procedimientos por medio de los cuales vamos a lograr eliminar o controlar tanto artrópodos que puedan existir. Bueno, y ahí también dice que cucarachas o mosquitos. Entonces tenemos antisépticos y desinfectantes tanto físicos como químicos. Dentro de los físicos vamos a ver que pueden ser a través del calor, por radiaciones o por agentes mecánicos. Por el calor, va a ser según el tiempo de crecimiento. Por ejemplo, de 0 a 30 grados centígrados, de 20 a 45 grados centígrados o más de 45 grados centígrados. Y por la desinfección, por las radiaciones, tanto ultravioleta como ionizante. Y ahí en ultravioleta encontramos lámparas germicidas y también ionizantes. Vamos a tener una energía superior a la ultravioleta, como rayos X o rayos gamma. En cambio, en los agentes mecánicos van a haber ondas mecánicas que permiten la lisis bacteriana y vibraciones a altas velocidades. Antisépticos y desinfectantes químicos, en cambio, van a clasificarse según la variedad de presentación y según la naturaleza. Según la variedad de presentación, van a existir soluciones acuosas, vaporización, fumigación, pulverización. Y dentro de la pulverización podemos encontrar aerosoles o brumas. Dentro de la naturaleza, o según su naturaleza, podemos encontrar tanto orgánicos, inorgánicos, tensioactivos, biguanidas y nitrofuranos. Y también los colorantes antisépticos. Dentro de los orgánicos, tanto etílico como isopropílico al 70%. Y también tenemos el formol, el glutaenil, los fenoles y también los ácidos. Bueno, y de todos estos, el que más se utiliza es el alcohol. Dentro de ellos están, tenemos el yodo, los oxidantes, los compuestos clorados, los metales pesados y los ácidos inorgánicos. Y dentro de los cuales los que más podemos utilizar son los yodos y clorados, sobre todo para materiales. Para algún tipo de materiales, algunos tipos de materiales. Dentro de los agentes tensioactivos están los aniónicos y los catiónicos, pero estos no son muy utilizados. De ahí tenemos los colorantes antisépticos, que es el violeta de genciana y el azul de etileno, que tampoco no son tan utilizables. De ahí tenemos las biguanidas, que está el clorhexifinol y la clorhexidina, que sí, los alcoholes también son uno de los que son mayormente utilizados. Y de ahí vienen los nitrofuranos, que más aplicables son
las nitrofurantoínas. Entonces, como les decía, de todos estos, los que más se van a ocupar, o uno de los que más pesa, son los biguanidas. Estos son buenos antisépticos y se van a utilizar sobre todo en lavado de manos quirúrgico, micronieblas o brumas, objetos pequeños, sobre todo de caucho y polietileno. Las formas en las que se utiliza el cloroxin, una solución al 1% y la clorexidina, una solución alcohólica al 0.5, al 1 o también al 2%. Entonces, ¿cuál es el antiséptico o sería el antiséptico ideal? El antiséptico ideal debe de tener las siguientes características. Por ejemplo, que tenga un amplio espectro de acción, que tenga una rapidez de acción inmediata, que sea de baja toxicidad para tejidos vivos, que tenga una alta actividad residual, que tenga una actividad en presencia de materia orgánica, que sea con buena solubilidad y que también dé estabilidad en el momento de que se haga la limpieza quirúrgica. Dentro de los antisépticos y de los desinfectantes, perdón, también los clasificamos en diversas categorías. Y esta clasificación más va en base a los productos o elementos que vayamos a utilizar en cirugía. Bueno, no solo en cirugía, sino en todo el ambiente hospitalario. Y entonces hay elementos tanto estériles, semicríticos y los no críticos. Los estériles que llegan a ser los instrumentales, en material quirúrgico, agujas, implantes, catéteres vasculares y sondas urinarias. Y los semicríticos, en cambio, son aquellos que están en contactos con mucosa o con piel, pero que están libres de microorganismos, salvo esporas bacterianas, endoscopios, equipos respiratorios y de anestesia. Y los no críticos, que están en contacto con la piel, pero no con las mucosas, como por ejemplo las muletas, las mesas de luz, los pisos y las paredes. En cambio, dentro de la desinfección, que ya anteriormente también les dije que es un proceso que elimina la mayoría de microorganismos patógenos y no patógenos de objetos inanimados, excepto las esporas, tanto por agentes físicos o químicos. Y dentro de la desinfección tenemos la que es de baja, que es decir, que solo elimina bacterias, la que es intermedia, que elimina ya bacterias, hongos y virus, y la que desinfección de alto nivel, que elimina todas las infecciones. Este tipo de desinfección también se la ha podido clasificar como desinfección concomitante o concurrente y también la desinfección terminal o final. La primera es aquella que se realiza cuando el paciente está ingresado y permite la presencia de personas durante el proceso. En lugares ocupados por infectos de gran transmisibilidad. Se realiza cuando se han producido el alta del paciente y las circunstancias lo indican. La limpieza y desinfección del material quirúrgico siempre debe ser esterilizado, aunque en situaciones de urgencia o como paso previo a la esterilización se procede a la técnica de desinfectar todos los materiales y se lavado ya sea con jabones o con detergentes específicos para cada objeto. Si el material que vamos a utilizar debe ser esterilizado y para ello se va a sumergir en una solución de glutaraldehído al 2% durante 10 minutos y luego se procede a la esterilización completa. En caso de necesidad urgente, se sumerge solo el instrumental por unos 10 minutos a un esporicida, que en este caso podría ser el alcohol y nada más. Y en
donde dice esta solución de glutaldehído 200, también podría ser el cloro, pero dependiendo, porque hay algunas cosas que pueden ser corrosivas, que pueden causar corrosión. Entonces, dentro de las técnicas de desinfección hay las siguientes. Por ejemplo, la inmersión, que consiste en introducir instrumentos en una solución desinfectante durante cierto límite de tiempo. También hay la loción de superficies, que se empapan y luego se utilizan para fregar. La vaporización, que son productos que se produzcan, que son sustancias, no son equipos que permiten que a altas temperaturas impregne y las superficies queden limpias. La fumigación, que son aquellos que emiten gases, y la pulverización, que es la dispersión de líquidos en forma de gotas. Dentro de los desinfectantes o también de los asépticos y antisépticos tenemos los yodo, que actúan sobre los gérmenes por su efecto oxidante, destruyen esporas en 15 minutos y es el antiséptico cutáneo más potente. En una solución, si se utiliza una solución al 1%, va a eliminar el 90% de las bacterias en 1 a 2 minutos. Si se lo utiliza como titulas de yodo, va a ser una solución en una solución al 200%, o se lo puede utilizar en una solución del 2 al 5%. En cambio, el alcohol yodano se lo puede utilizar tanto al 2 como al 70%. Algunas vienen con combinaciones como la yodopovidona, y también existe toxicidad, pero esta es mínima. Y tampoco produce o provoca alteraciones del la hormona tiroides. También existen otros desinfectantes como son los oxidantes. Aquí tenemos el agua oxigenada. Este es un antiséptico débil, utilizado en pequeñas curaciones y también para desprender apósitos, y puede utilizar. También hay otra, pero no es tan utilizada. Se denomina el permanganato de potasio o el perborato de sodio. Dentro de los alcoholes están aquellos que estos permiten la desnaturalización de las proteínas y las proteínas de los microorganismos, aunque son desinfectantes débiles y no son efectivos ante microorganismos de esporas, tipo esporas o algunas bacterias y casi la mayoría de virus. No se puede utilizar en las heridas porque tiene un efecto irritativo. También puede formar coágulos que permiten el sobrecrecimiento bacteriano y se puede inactivar frente a materia inorgánica. El alcohol que se utiliza es el alcohol, puede ser el alcohol etílico al 70%, el isopropílico igual al 70%. Entonces, en el ambiente hospitalario, las infecciones se van a producir por 3 posibles fuentes: por la propia flora del paciente, por los patógenos presentes en otros pacientes o en el personal sanitario, y por último, en los patógenos que están presentes en el ambiente hospitalario. Y ahí está este círculo en donde están que pueden ser los primeras soluciones o instrumentos que deben. Incluso decía que puede haber microorganismos que viven en el agua y en la comida hospitalaria, otros microorganismos que estén sobre las superficies del hospitalario y otros microorganismos que se encuentran en el aire. Las que se encuentran en el aire, la importancia de tener estos filtros EPA que permiten el filtrado de aire, que es lo que debería haber en todas las áreas y sobre todo en el área de quirófano, para disminuir esta propagación de microorganismos. Entonces,
nos hablaba que el foco principalmente en el ambiente hospitalario va a ser un paciente infectado o que ya esté colonizado y que coja o que tenga acceso a superficies inanimadas o dispositivos que ya los logre contaminar, ya sea por sus manos o que generalmente es por sus manos o por contacto directo, y que siempre va a haber en el hospital un paciente que sea susceptible a todo microorganismo. Y así Ya, es como un una círculo. cosita. Entonces, ahora ya hay un programa hospitalario a través del Ministerio de Salud Pública que se llama las IAS, ¿sí? Que significan infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Entonces, incluso las enfermeras llevan como es un registro, ¿sí? De las posibles infecciones que se hayan podido adquirir mediante este mecanismo, ¿sí? Entonces, es por eso que se ha puesto énfasis en esto. Incluso la semana anterior estuvieron haciendo unas evaluaciones acerca de esto, ¿sí? Especialmente lo que tenga que ver con el lavado de manos, ¿sí? Con la asepsia y antisepsia. Puede ser, hay dos mecanismos, ¿no es cierto? Uno que es la fricción con alcohol o el lavado propiamente dicho de manos con un jabón quirúrgico, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener también nosotros, poner énfasis y cuidado para evitar este tipo de IAS, ¿sí? Infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Ya continúe. En un estudio encontré acerca de los agentes nosocomiales en superficies inanimadas y su persistencia en meses o en días o en horas. Por ejemplo, las bacterias gram negativas, entre ellas la E. coli, puede estar presente en superficies inanimadas entre 1.5 hasta 16 meses, 1.5 horas hasta 16 meses. Y dentro de las bacterias gram positivas, el Enterococcus puede estar de 5 días a 4 meses. La Candida albicans de 1 día a 120 días. Y los rotavirus hasta 2 meses. Entonces, para ello hay que tener en cuenta los mecanismos de transmisión. Y ahí tenemos dos. Uno que es directo e indirecto. Los mecanismos de transmisión directa ocurren cuando existe poca separación temporal y espacial entre el portador y el receptor. Es decir, como ya les mencioné, un contacto directo. O también pueden ser por las gotitas de Pluffer, que son aproximadamente de 100 a 150 micras. No son visibles al ojo humano. Y en cambio, la transmisión indirecta va a existir una separación temporoespacial entre receptor y portador. Puede ser por las gotitas o nódulos de Wells y se van a producir al momento que tosemos, al momento que hablamos, al momento que respiramos e incluso que estornudamos. Y estas quedan más tiempo suspendidas en el aire que las de pluvio. O también a través de un polvo en suspensión o a través de los vómites, el agua, los alimentos, otras cosas. También existen los reservorios que van a ser tanto los portadores, que van a ser de 3 tipos, tanto los portadores sanos, los eliminadores permanentes, doble sentido. Los portadores sanos van a ser la existencia de individuos que sin padecer la enfermedad
poseen y eliminan microorganismos virulentos, peligrosos. En cambio, los eliminadores permanentes van a ser aquellos individuos que, habiendo pasado la enfermedad, portan gérmenes virulentos que de transmisión o en animales o más, en otras palabras, zoonosis. La prevención y el aislamiento de enfermedades transmisibles. Bueno, la antisepsia, la desinfección y esterilización de los equipos. Y vamos también a una actuación sobre los posibles receptores o huéspedes, es decir, con medidas preventivas sobre individuos no enfermos, pero con posibilidad de enfermar. También vamos a hacer una actuación sobre las fuentes de infección, es decir, un diagnóstico, un tratamiento y un registro de los portadores enfermos, tomando medidas sanitarias y haciendo un control y vacunación y destrucción de insectos que estén transmitiendo y microorganismos. Y también vamos a hacer una actuación sobre los mecanismos de transmisión, es decir, un saneamiento del medio ambiente, una limpieza, desinfección, reglas de utensilio personal y división de áreas limpias y contaminadas. Ya, hasta ahí sería el tema de asepsia, antisepsia en el ambiente hospitalario. Ya, muy bien, Carolina, muchas gracias. Entonces, este tema es importante, sobre todo para cirugía, debido a que debemos tener el conocimiento para evitar las infecciones intrahospitalarias. De esta manera, pues también se reduce la morbilidad del paciente. Al Estado se le disminuye económicamente, es mucho mejor que no tengamos heridas infectadas, ¿sí? Peor aún un absceso. También con esto podríamos evitar la resistencia a los antibióticos, ¿no es cierto? Y por ende a una infección nosocomial, ¿sí? O sea, una infección adquirida dentro de un hospital con gérmenes que son muy resistentes a los antibióticos comunes. La vigilancia epidemiológica de la infección nosocomial refleja tasas que oscilan entre 2.6 hasta 3.4 por cada 100 pacientes que se van con el alta. Entonces, se ha encontrado en algunos estudios una tasa de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria por debajo de este rango. Bueno, en estudios más actuales se estima que del 5 al 10% de los pacientes que ingresan a un hospital van a adquirir una o más infecciones intrahospitalarias y el riesgo en un país en vías de desarrollo aumenta hasta 20 veces mayor, ¿sí? Entonces, estos datos también son importantes para evitar este tipo de infecciones. A ver. Bueno, entonces tenemos algunas características de los biocidas más frecuentemente utilizados, como tenemos el alcohol, por ejemplo, el etanosopropano y el propanol, la clorhexidina, como el gluconato de clorhexidina, compuestos iodados, como la povidona iodada, el peróxido de hidrógeno, que representa el agua oxigenada, los compuestos clorados, como el hipoclorito de sodio, los fenoles, como el ortofenilfenol, el benzilparaclorofenol, tenemos el CaC como el cloruro de benzalconio,
el ácido paracético, también utilizado, y el glutaraldehído fenolato. También son muy utilizados en los hospitales. Y todos tienen una excelente acción, pues, contra bacterias y virus, ¿sí? Algunos no tienen acción antimicótica ni contra esporas, pero son frecuentemente utilizados. Siempre la oxigenada sí es útil para esporas y hongos, igual que el hipoclorito de sodio. Los demás compuestos son un poco más difíciles de encontrar. Bueno, entonces hasta ahí quedaríamos con esta parte y vamos a continuar con el